Ángulo 13. Presentado y dirigido por Juanca Romero. Las personas que hoy se sienten atraídas hacia las sectas pertenecen a un sector demográfico muy diferente del que veíamos durante los años 60, 70 y 80. Entonces sus nuevos miembros eran principalmente jóvenes. Pero hoy suelen ser personas de 30, 40 o 50 años. Ese cambio se debe a que hoy muchas de las sectas son más astutas y se dan cuenta de que reclutar miembros entre los jóvenes es más complicado. Muchas de las sectas reclutan deliberadamente a personas con estudios y mucho dinero porque pueden explotarlos de forma más eficaz. He conocido a gente brillante, personas muy brillantes que se han volcado en alguna secta. No todo lo que parece ritual lo es, ni todo lo que parece ser una secta acaba siéndolo. También proliferan los grupos de personas, jóvenes en su mayoría, que leen 4 páginas en Internet y con la información sesgada que obtienen, se organizan y realizan cutres rituales de corta y pega, mezclando cosas de allí y allá, simbología satánica con oratoria de santería o de corte asiático. Muchos de los rastros que podemos encontrar de rituales son el resultado de las imbecilidades de estos personajes, que no por jugar a ser dios de cartón piedra están exentos de responder ante la justicia cuando se transgrede la ley, como por ejemplo a través de la tortura y el sacrificio animal. Y eso cuando no se intenta ir incluso un poco más allá. En España se estima que existen alrededor de 250 sectas que se presentan como grupos religiosos, esotéricos o incluso de crecimiento personal. Tras el reciente caso de Patricia Aguilar, la española rescatada de una secta en Perú, se está buscando la forma de regularizar la adhesión a estos grupos, que en muchos casos son por la decisión propia de la persona, motivada por una multitud de factores. Los jóvenes especialmente son un grupo de riesgo ante esta captación en la que las redes sociales juegan un papel crucial. Influyen muchos factores para acabar entrando en una secta. Se produce un acercamiento complejo que se basa en afecto, confianza, mediante prácticas engañosas, y añade que al final ese acercamiento viene de la mano de buenos propósitos. El Código Penal, en el artículo 515, recoge que son punibles las asociaciones ilícitas que, aun teniendo objeto o como objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. En fin, esta noche vamos a hablar de sectas. Comenzamos el 8º programa de la temporada 8. Con la tenue luz de un flexo, esta noche cómodamente, sentado en mi sofá orejero, pertrechado con un vecino ventilador y rodeado de libros, muchos libros, abrimos una nueva página radiofónica. Ponemos en marcha una nueva entrega de Ángulo 13. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Las sectas son grupos complejos, siempre que con una estructura jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú carismático que exige una devoción y una dedicación que es de tipo explotadora y que finalmente puede acabar desembocando en diversos niveles de daño emocional, personal y económico sobre las personas. Las personas terminan entrando en dinámicas de sectarismo por muy diferentes motivos. Lo que la experiencia nos muestra es que en general el momento de entrada tiende a coincidir con un momento de crisis personal que aumenta la vulnerabilidad a la seducción de este tipo de grupos. No hay que olvidar tampoco que en las sectas a uno le entran, no entra, le entran, y estos grupos lo que hacen es escoger cuál es el mejor momento de toda tu trayectoria
X, ¿no? No podemos dejar en el mismo índice y listado a los testigos de Jehová o a los mormones con el anglicismo, tampoco el grupo de los niños de Dios con los baptistas o los metodistas, ni a la cienciología con los calvinistas. En fin, no podemos mezclar a todos en un mismo crisol. No podemos englobar en la misma definición a la Iglesia Universal del Reino de Dios con los, por ejemplo, pentecostales protestantes. La pregunta es clara. ¿Qué es una secta? Las leyes actuales de los Estados Unidos no ofrecen demasiada protección a quienes se sienten atraídos y se unen a peligrosas e incluso mortales sectas religiosas o políticas. Pero, ¿cómo podemos reconocerlas? Para que un movimiento sea considerado una secta, ha de existir algún tipo de abuso o coerción. La mayoría de los que las estudian se basan en 4 criterios para considerar que una organización es una secta: control del comportamiento, control de la información, algún tipo de control del pensamiento y control emocional. En una organización así, resulta muy fácil entrar y muy difícil salir. Una secta es un subgrupo de un sistema de creencias religiosas, políticas o filosóficas, generalmente una rama de un grupo más grande. Aunque originalmente el término era una clasificación para grupos religiosos separados, ahora se puede referir a cualquier organización que se separa de una más grande para seguir un conjunto de diferentes reglas y principios. Hablamos de una comunidad que se ha separado de alguna manera del cuerpo más grande del que provienen sus miembros y al cual pueden adherirse o no. Pero vamos a ralentizar las explicaciones, vamos a tomarnos con calma este tiempo de radio para desgranar algunas de las pautas, características, de algún modo la escaleta o el guión que cumplen las sectas en su totalidad o al menos en parte. Una de las cosas que están presentes, uno de los hechos que se producen cuando ingresas en una secta, formas parte de ella, es la lealtad absoluta. Los cultos no pueden funcionar a menos que exista una incuestionable lealtad y fidelidad a la doctrina, formato y a las reglas de la secta. La ejecución de estas reglas puede ser llevada a cabo a través de amenazas disimuladas o hasta el castigo físico. El miedo a la condenación eterna es una de las herramientas más fuertes y efectivas usadas por generalmente el líder del culto, para demandar una lealtad al 100%. El líder asegura tener una autoridad especial y única, dada por un Dios, por el mismísimo Dios. El miedo es una de las herramientas más poderosas usadas por los cultos para controlar a sus miembros. Miedo de ganarse el desagrado o la ira de Dios, miedo de no ser considerado iluminado, miedo de no ser encontrado digno para estar en esa celebración, en ese culto, en esa secta, en fin. Otra de las pautas que se cumplen es la exclusividad. Ser exclusivo y único es necesario para cambiar la mentalidad del principiante. Los desconocidos son vistos como seres espiritualmente inferiores, enemigos del culto. Como en todas las organizaciones y sociedades secretas, los miembros se ven a sí mismos como iluminados y a los otros como seres que deben ser iluminados. Otra pauta a seguir es el aislamiento del mundo exterior. Es sabido que una percepción disminuida de la realidad es la resultante cuando se es separado físicamente de los amigos, de la familia, de la sociedad. En fin, es más fácil controlar la vida de los miembros si todos ellos viven en un campamento o en una comuna. Controlan qué libros lees, controlan con quién se puede hablar. Si los miembros de una secta, y estamos generalizando evidentemente, hablan con extraños, se le pide dejar de hablar con ellos, o que sea el miembro más antiguo o con más experiencia del colectivo quien se dirija a ese extraño. La mayoría de los cultos de estas celebraciones representan a todos los medios como enemigos, ¿no? Especialmente a los medios de comunicación. Es un frente enemigo, un frente a tener
vinculado con el mismísimo demonio. Otra característica es la falta de privacidad. Se reduce la posibilidad de tener pensamiento crítico, reflexivo. En muchos cultos a los miembros raramente se les permite momentos para estar a solas, para reflexionar. Cada vez pululan más las sectas, los colectivos que, pues tienen muy presente la inversión económica. Todos o parte de los bienes inmuebles de uno pueden ser, entrecomillamos, donados a ese colectivo, a ese culto. Cuanto más grande sea la inversión, menores son las probabilidades de regresar a una vida pasada. Si no tienes recursos financieros, o no entras en esa secta, o dentro de ella, digamos, vas a tener una vida no demasiado placentera o ligera. Te será más difícil irte de ese colectivo. Será más difícil iniciar una nueva vida. Luego se genera una confusión doctrinal. Las verdades incomprensibles son aceptadas más fácilmente cuando son presentadas en una forma complicada. Es decir, cuando te explican las cosas de una forma que no la entiendas, al final pues simplemente no las entiendas y acabas aceptándolas, ¿no? Los cultos pueden rechazar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Muchas son las sectas que rechazan ese tipo de lectura. Algunas sectas presentan otros libros como más importantes incluso que la Biblia, ¿no? Los líderes de las sectas aseguran tener una revelación única y especial. Esto también se cumple, ¿no? Luego en la mayoría de las sectas el amor, de una forma u otra, positiva o negativa, atentatoria o necesaria, el amor está presente. Ese fuerte sentimiento siempre va a estar presente. El afecto físico y la constante atención pueden dar, ¿cómo te digo?, para el profano, para el que lo ve desde fuera como nosotros, dar una falsa sensación de hermandad, de que tienen buen rollo entre ellos, ¿verdad? En realidad estamos hablando de una anestesia, de un mecanismo de defensa para que el control de ese colectivo sea bastante más fácil. En muchas sectas el líder debe asignar o estar de acuerdo con respecto a todas las relaciones en la secta. Es decir, él debe autorizar qué relaciones se producen, con quiénes, con qué integrantes y de qué forma. Matrimonios con otros miembros de la secta, generalmente asignados por el líder, reducen las probabilidades de que uno de ellos abandone el culto. Imagínate, ¿no?, en una pareja establecida dentro de la propia secta, que uno de los dos quiera irse. Bueno, pues el otro le va a servir de ancla para que esto no se produzca, o al menos con facilidad. Es más fácil convencer a tu pareja si la tienes dentro. La estructura familiar es rediseñada dentro de una secta. Se forma, digamos, una nueva familia, se sacrifican los lazos familiares con la familia consanguínea, con la familia auténtica, ¿no? En fin, son algunas de las pautas que se cumplen de forma general. Insisto en que no todas las sectas coinciden en unas u en otras. Hay sectas que sí, que cumplen todos estos parámetros, que vamos a seguir escuchando ahora en un momentito. Applewhite decía a sus seguidores que debían contener su deseo sexual, pero si no podían hacerlo, la castración estaba permitida. Creía firmemente sus propias enseñanzas y de hecho decidió castrarse, porque creía que los seres más evolucionados no tendrían caracteres sexuales. We came for the express purpose to offer a doorway to the kingdom of God. La forma más extrema en que un líder carismático puede demostrar su legitimidad es decir a muchas personas que pongan fin a sus vidas. Todas las sectas necesitan contar con la dirección de un líder muy carismático. Necesitan a alguien que se presente a sí mismo como algún tipo de divinidad, o alguien tan superior intelectualmente a todos los demás, que tenemos que someter nuestras almas a su voluntad y a él mismo. Cuando hacemos a una persona tan poderosa, en algunos casos puede hacer un bien infinito, y en otros, un mal infinito.
propios integrantes de este colectivo, de la secta. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de cara que... El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 2208 knots. Takeoff, El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Los observadores afirman que las sectas van en aumento, y existen ciertas características que los expertos dicen que tienen en común. Los antiguos miembros dicen que utilizan técnicas sectarias como bombardeo amoroso, difamación, miedo y culpa. Afirman haber estado manipulados por líderes carismáticos que les prometían el único y verdadero camino, y que su buena voluntad y sus buenos sentimientos fueron utilizados en su propia contra, apartándolos de sus familias, de su dinero y a veces de su cordura. Dicen que esas técnicas pueden tener efectos devastadores. Existen señales de peligro que advierten de las sectas y comprenderlas es la clave para entender cómo uno, su familia o sus amigos pueden verse atrapados en una secta. ¿Qué sabemos de las sectas? Pues en realidad no sabemos nada o muy poco. Sabemos que viven en un mundo de especulación y realidad que nos causa miedo a la vez que curiosidad. Solemos pensar que fueron un fenómeno del pasado, en aquellos años entre las guerras en los que el mundo tenía todo por perder y nada que ganar. Pero de pronto nos asomamos a la ventana del siglo XXI y nos damos cuenta de que las sectas pueden estar mucho más cerca de lo que podemos considerar. Esta noche en Ángulo 13 vamos a conocer algunos ejemplos interesantes de sectas que han estado y que ya no están, de otras que han estado, creemos que no están, pero siguen estando. Esto parece un trabalengua. Y de otras sectas que sin saber que estaban, están. Vamos a hacer un breve recorrido por las que quizás no sean las más peligrosas, aunque yo creo que sí, pero sí algunas de ellas. Sectas que han formado parte del eje social a nivel mundial y que todavía algunas de ellas, insisto, pueden estar formando parte de nuestra sociedad sin que nos demos cuenta. Comenzamos ese recorrido. En los años 70, Moon comenzaba a gozar de gran fama y fortuna. En Asia estaba construyendo un imperio industrial de procesamiento de titanio y ginseng. Elaboraba maquinarias y armas. Con el tiempo, los ingresos de la iglesia crecieron fenomenalmente. En Estados Unidos, los Moon invirtieron una fortuna en la compra de hoteles, periódicos, barcos de pesca y terrenos. En una desolada ciudad de Massachusetts incluso fabricaban ametralladoras. Entretanto, Moon había hallado amigos de alto rango. Acudió en ayuda de Richard Nixon, acusado por el caso Watergate. Fue fundada en 1954 en Corea por Sung Jung Moon. Esta iglesia, que después de haberse creado, se trasladó a Estados Unidos,
le ha permitido a su dueño convertirse pues en el amo de hoteles, periódicos, restaurantes, canales de televisión, academias de artes marciales y de otras terapias. Lo extraordinario de esta secta, de la secta Moon, es que la celebración que organizan suele ser multitudinaria y además suelen hacer algo que es muy llamativo, que son celebraciones de bodas, de matrimonios en plan bestia, con cientos y miles de parejas, ¿no? De hecho, en el libro Guinness de los récords hay una celebración masiva de matrimonios de la secta Moon. Es curioso, ¿no? Esta secta tiene enseñanzas que ponderan vamos a decir, ser conservador dentro de lo cristiano, es decir, ser católico recalcitrante, o cristiano recalcitrante en este caso. Le dan importancia o destacan porque son misógenos, tienen comportamientos homofóbicos y antisemitas. Digamos que es una de las sectas más estrictas cuando se trata de cumplir sus normas, ¿no? Aseguran que Cristo fracasó y decepcionó a Dios por no haberse casado. Y entonces Moon se convirtió en el nuevo Mesías de Dios para consumar la que era la misión de Jesús. Es decir, Moon llegó para completar lo que Jesús hizo mal. Dejó a medias y así, de este modo, resolver todos los problemas de la tierra. Algunos aseguran que los miembros de esta secta deben tener siempre una foto de Moon mientras tienen relaciones sexuales y los miembros de la pareja se deben limpiar con un pañuelo santificado. Casi nada. Esto ocurre el 9 de agosto del año 69. Él dice que Helter Skelter, ahí está ella embarazada, digamos, a punto de tener el bebé, talentosa. Una actriz preciosa, tremendamente talentosa, y ahí en compañía de su esposa, él también tremendamente talentoso, pero hoy día muy cuestionado por las violaciones que cometió el director Roman Polanski. Decidió que Helter Skelter había finalmente llegado su momento de hacerla cumplir. ¿Y qué es lo que hace? Finalmente se va a la mansión donde está Sharon Tate, no está Roman Polanski, está ella con 8 para 9 meses de embarazo, está con un grupo de invitados, están compartiendo un queso, unas copas de vino y de repente entran a la casa un grupo de mujeres con hombres y comienzan obviamente a torturarlos, asesinarlos, les entierran cuchillos, con las sangres de ellos comienzan a escribir en las murallas cerdos, pig, Helter Skelter, también escriben. De hecho, la mujer, Sharon Tate, implora por la vida de su pequeño que tiene en el vientre y estos infelices no encuentran nada mejor que abrirle una herida, un tajo profundo, precisamente a la altura de su pelvis y sacarle el bebé y mostrárselo antes de que ella muera. O sea, digamos, es una cosa descarnada, pero que no tiene nombre, no, absolutamente. Los jóvenes que seguían con fervor a Charles Manson a finales de 1960 asesinaron a varias personas mientras escribían canciones de los Beatles en las paredes con la sangre de sus víctimas. En su mayoría la secta se componía de mujeres jóvenes que de algún modo, sin ser obligadas, aceptaban ser sus sirvientas, sus prostitutas. Manson tenía una gran capacidad para manipular la mente de sus seguidores, hasta el punto de convencerlos de matar a sangre fría y de ser un peligro para la sociedad. Con la premisa de que una guerra entre razas se aproximaba y que los negros masacrarían a los blancos, hacía creer a los seguidores que ellos estarían arriba de los negros, por encima, siendo los líderes que gobernarían toda una nación. Una de las masacres más famosas que realizaron es conocida como los asesinatos de Tate y LaBianca, en la que asesinaron a las esposas de Roman Polanski, a Sharon Tate y a la esposa del empresario Leno LaBianca. Jonestown toma su nombre de Jim Jones, el carismático predicador de 47 años, líder del templo. Según los parientes de algunos habitantes de Jonestown, estos están en el templo en contra de su voluntad. ¿Quién es Jim Jones y cuál es su mensaje? Este pueblo situado en medio de la jungla ha sido construido por miembros del templo. La población ronda los 1000 habitantes. Me quedé muy sorprendido. Más que un pueblo, era un campamento, como un asentamiento del salvaje oeste situado en mitad de la jungla. La gente iba bien vestida, no parecía que pasaran hambre. Eran gente amable.
¿Qué atractivo tiene para la gente el templo del pueblo? Nos dijo que teníamos que dar buena imagen y que si nos preguntaban solo debíamos contestar que Johnstown era maravilloso. Era un ser irracional. Sus respuestas no eran en absoluto coherentes. Tan pronto se ponía a gritar que le estábamos atacando, como después nos suplicaba que entendiéramos lo que estaba haciendo. Fue un espectáculo dantesco de alguien que estaba al borde de la locura. Parecía furioso, como si fuera a perder el control en cualquier momento. Estaba al límite. Seguimos nuestro recorrido, breve recorrido, a través de algunas de las sectas más importantes a nivel global. En medio de una selva de América del Sur, un hombre conocido como el reverendo James Warren Jones logró que algo más de 900 personas cometieran un suicidio en masa. Warren era el creador de una secta conocida como el Templo del Pueblo, que se había formado en contra del capitalismo desenfrenado que había en aquel momento, e intentó crear una utopía de tipo socialista en la ciudad de Guyana, un lugar que parecía más bien un campo de concentración aislado. La secta se formó en Indianápolis en los años 50 y más tarde se trasladó a Redwood Valley en California. Cuando decidieron que Estados Unidos era demasiado estrecho para su pensamiento, la secta, la tragedia, se mudó a Guyana. La comida era únicamente arroz y legumbres para todos los miembros de ese colectivo, mientras que, claro, los líderes disfrutaban de carne y alimentos refrigerados. Aquellos que tenían problemas de conducta eran encerrados en cajas de madera muy estrechas. Los que intentaban escapar de la secta eran drogados hasta dejarlos incapacitados de por vida. Los miembros recibían golpizas y existía un hoyo de tortura donde los niños eran tirados a mitad de la noche. Otros decían que los niños mayores eran desnudados y amarrados para después electrocutar sus genitales. En fin, obras de un auténtico sádico. Los familiares de los miembros solicitaron al gobierno que intervinieran. Y en una ocasión el congresista de California, Leo Ryan, acudió al lugar con un equipo de televisión para investigar lo que estaba ocurriendo allí, a ver qué pasaba en aquel lugar. Los hechos son los hechos. Como hemos visto en algunos documentales o incluso en algún programa de televisión o escuchado en un programa de radio, este congresista pues acaba siendo víctima de Warren Jones. Ordenó a todos sus miembros quitarse la vida. Con una bebida que tenía cianuro, sedantes y tranquilizantes, niños y adultos murieron. Sin embargo, Jones no la bebió, simplemente recibió un disparo en la cabeza. Solo 33 miembros de ese colectivo, de esa secta, sobrevivieron y huyeron de inmediato de aquel terror que supuso formar parte del Templo del Pueblo. El planeta Tierra está a punto de ser reciclado. Vuestra última oportunidad para participar en la evacuación es venir con nosotros. Estamos encarnados en estos cuerpos y ahora vamos a abandonarlos. Espero que no se lo tomen como una broma cruel. Una secta que intentaba sobrevivir a la invasión alienígena que creían que llegaría junto al cometa Hale-Bopp. Liderada por Marshall Applewhite, los miembros de la secta La Puerta del Cielo creían que la Tierra sería limpiada y reciclada por los extraterrestres. Applewhite convenció a sus 39 miembros para suicidarse, para que sus almas subieran en una nave espacial que encontrarían justo detrás del paso de aquel cometa. Este acontecimiento ocurrió durante la Guerra Fría, en una sociedad que vivía en continua alerta por la amenaza de bombas nucleares, en fin, por esa amenaza de una muerte masiva. Applewhite y su mujer Bonnie Neddles se autodenominaron los elegidos por el libro de la Revelación y aseguraron que debían cumplir una importante misión espiritual. Sus seguidores murieron al ingerir cianuro y arsénico mezclado con vodka o con bolsas de plástico con las que fueron asfixiados.
Cuando la policía encontró sus cadáveres, notaron que todos estaban en su cama con los torsos y los rostros cubiertos por un pañuelo púrpura, un billete de $5 y 75 centavos en su bolsillo. Todos vestían camisas negras. Hay imágenes en internet, las puedes consultar. Y además llevaban pantalones deportivos, zapatos negros y blancos totalmente nuevos. Un brazalete, y en ese brazalete decía: las puertas del cielo, equipo visitante. 20 de marzo de 1995. Es una mañana con mucho tránsito en Tokio, Japón. Alguien libera gas sarín letal en la red de trenes. 12 personas mueren. 5.000 están heridas. Los autores no son criminales comunes. Son doctores, abogados y científicos. Todos son miembros de una fatídica secta llamada Aum Shinrikyo, una extraña fe que predica el apocalipsis. El fundador de esta religión es Shoko Asahara, un ex instructor de yoga parcialmente ciego, obeso y de mediana edad. ¿Cómo hizo para obligar a ciudadanos educados a cometer un acto tan cruel? La secta Verdad Suprema fue fundada por Shoko Asahara en 1984. Esta secta japonesa es famosa sobre todo por atacar con gas sarín el metro de Tokio, en el que murieron 12 personas. Comenzó como una clase de yoga, patrocinada por diferentes universidades de mucho nivel, universidades de élite. En fin, fíjate en qué entorno se movían en sus orígenes esta secta, Verdad Suprema. Con una mezcla entre budismo, cristianismo, teorías de la conspiración, en fin, este grupo se convirtió oficialmente en una organización religiosa en 1989, con rituales de iniciación que incluían el control mental, pruebas físicas extremas. Estaban convencidos de que el mundo terminaría con una tercera guerra mundial y que serían ellos los únicos que podrían sobrevivir. Esto es algo muy común, muy extendido en todas las sectas destructivas o milenaristas, ¿no? En ocasiones los miembros secuestraban y herían a sus rivales con ataques con agentes químicos o biológicos. En octubre del 89 asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto junto a su hijo y a su esposa. En el 94 su objeto fue la ciudad de Matsumoto, Nagano, donde dejaron 8 muertos y luego ocurrió el ataque de Tokio del que hemos hablado. Al hacer una redada policial en las instalaciones de Asahara, los oficiales descubrieron armas químicas y materiales químicos capaces de matar a más de 4 millones de personas. También había laboratorios de productos químicos y millones de dólares. En fin, los líderes de la organización fueron condenados a muerte. Sin embargo, el grupo no desapareció. Tras aquellos hechos del metro de Tokio, se cambiaron el nombre y pasaron a llamarse Alep. La pregunta es clara: ¿dónde estarán estos miembros de la secta, de este colectivo? ¿Dónde estarán ahora, en este momento? ¿Con qué nombre o nombres están sirviendo? Comenzó un movimiento católico estricto que buscaba que se cumplieran los mandamientos de manera literal. El grupo llegó a tener 5.000 miembros. Incorporaban elementos culturales de Uganda, lugar donde se desarrolló, y los fusionaban con creencias y costumbres cristianas, es decir, un potaje lo que montaban aquí.
Los miembros solo tenían permitido hacer una comida al día. Trabajaban duro durante toda la jornada, cumplían un voto de abstinencia sexual y había periodos en los que no hablaban ni dormían. Creían que el apocalipsis sería en el año 2000 y cuando se aproximó la fecha los miembros pues empezaban a abandonar sus pertenencias terrenales. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que llegó el año 2000, llegó el año nuevo de 2001 y no ocurrió nada. Los miembros comenzaron a rebelarse. Los líderes aseguraron que el 17 de marzo de ese año sería el juicio final. Celebraron una fiesta, asistieron unas 500 personas y el edificio donde se encontraban estalló en pedazos. Aquellos miembros que no acudieron fueron encontrados envenenados o apuñalados. El ritual satánico empezó con el nacimiento del supuesto anticristo, Emmanuel Dutoit, un bebé que fue asesinado a los 3 meses por ser el mismo demonio encarnado. Fue Joseph Dimambro, líder de la secta, quien ordenó el brutal asesinato del bebé, torturándolo con una estaca de madera que atravesaba de forma diabólica todo su pequeño cuerpo. Desde ese entonces la muerte se desencadenó para aquellos que esperaban el fin del mundo que nunca llegó. En 1973, además año en el que nací yo, Joe Dimambro, después de pertenecer a varios cultos o sectas religiosas, decidió crear su propia secta, su propio colectivo, conocido como el Centro para la Preparación de la Nueva Era. Comenzó a recibir dinero de sus seguidores y adquirió una mansión en Ginebra, en Suiza. En 1984 su secta obtuvo el nombre de Orden del Templo del Sol, o la Orden del Templo Solar, que así también se le conoce. Luc Juret, un médico belga, simpatizó rápidamente con la orden y fue tanto su entusiasmo que pronto se convirtió en el guía y en el profeta de esta secta. Buscaban el santo grial, la afirmación de lo espiritual, en fin, preparar al mundo para la segunda llegada de Cristo. En octubre de 1994 asesinaron a una pareja joven y a su bebé en el centro de Quebec, porque aseguraban que en el casi recién nacido, en el bebé, moraba el propio anticristo. El niño fue apuñalado 6 veces con una estaca de madera. Hubo más de 70 muertes en los días siguientes, muchos de ellos suicidios de los miembros de la propia secta. Se dice que este colectivo en realidad sigue activo hoy en día. Es un dato a tener en cuenta. Y ciertamente hay algunas pistas que apuntan a que efectivamente la secta, la Orden del Templo Solar, sigue activa. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Hay muchísimas, pero muchísimas más sectas circulando por el mundo. Solo en Estados Unidos se habla de que puede haber 5.000 colectivos sectarios en funcionamiento. Antes apuntábamos que en España al menos reconocidas unas 250 sectas. En fin, el mundo está plagado. Se me ocurren ahora algunas así por encima. Por ejemplo, la secta NXIVM, que comenzó en Albany en el año 1998. Comenzó siendo un programa de desarrollo personal y profesional y acabó pues convirtiéndose en un colectivo cuando menos discutido, ¿no? Para ser admitidos en este grupo, a las mujeres se les solicitaba que entregaran a su reclutadora o a su ama, que es como la llaman, fotos de ellas desnudas o material comprometedor. ¿Para qué? Para que si se intentaban escapar, salir del grupo o transmitían información del grupo, harían público ese material, dando a conocer a la sociedad pues esas fotos comprometidas o esas imágenes.
Otras sectas que hay por ahí circulando y de las duras, de las fuertes, es la que forma lo diré bien, nuwawabanismo. Es un grupo que surgió en Nueva York en la década de los 70 y que luego tuvo su sede en Georgia. Básicamente lo que defiende es la supremacía de los negros. Su teología se volvió cada vez más barroca, más radical, y lo que comenzó siendo una rama del Islam se fue, digamos, inflando de forma deforme, si se permite la expresión, incluyendo pues elementos de otras religiones nativoamericanas, rituales masónicos, cristianismo, judaísmo, incluso el culto a los ovnis. Es decir, este colectivo se convirtió en todo una aberración. Luego hay uno muy conocido, el movimiento raeliano, es la religión de los ovnis, la más extendida por lo menos, y Corea del Sur es el país que cuenta con más seguidores. Fue fundada en los años 70 por un profeta francés que se hace llamar Rael y que cuenta que fue abducido por los alienígenas. En fin, este es uno de los fantasmitas de estos que a mí me caen tan bien. Afirma que la vida en la Tierra fue creada por seres de otro planeta mediante ingeniería genética. Según su doctrina, una combinación entre clonación humana y transferencia mental podría proveer a los humanos del don de la inmortalidad. En fin, la secta aseguró ya desde hace un tiempo que quería implantar aquí en la Tierra una embajada para los extraterrestres, un proyecto que se inició ya hace, yo creo que más de 4 décadas. En fin, el bendito Rael, y lo de bendito lo voy a entrecomillar, es un personaje que merece para él solo un programa. Y si no un programa, por lo menos, no sé, un monólogo en el club del chiste, en el club de la comedia. Hay más sectas, como los davidianos, Solaris Power, La Luz de la Vida y tantos otros, pero el programa da para lo que da y me gustaría en este ángulo 13 también venirme a España, acercarnos al Estado español para conocer algunas de las sectas que están operando actualmente en España. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. El estudio de las sectas no es ni más ni menos que la mejor vía posible para entender la fragilidad humana. Porque cuando hay inseguridad personal, se buscan seguridades artificiales. Ganas la voluntad de la otra persona, le tienes para todo, a las relaciones afectivos sexuales, para conseguir dinero, incluso para que dejes su vida en tus manos. De pronto llegaba la libertad religiosa. ¿Cuántas asociaciones religiosas tiene usted inscritas en su registro? La contestación fue 40.000. Tienden a tener un caldo de cultivo ahí de gente desesperada, que en nuestra sociedad hay mucha. Cuando la persona entra, si él protesta, le dicen tranquilo, cuando tengas más conocimiento ya lo entenderás. Se estima que en España hay entre 200 o 250 sectas, aunque no hay cifras exactas, porque es un fenómeno oculto y los propios grupos distorsionan las cifras, bien porque las inflan o bien porque simplemente no las enseñan, no las muestran. En España el 1% de la población podría estar dentro de una organización sectaria. Son cifras que se acercan a estimaciones europeas. A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana, con 50 o 60 grupos, estaría a la cabeza. Luego Madrid, Barcelona y Canarias son los puntos con mayor acumulación de sectas. No todas son destructivas, aunque normalmente se relacionan con sexo, drogas y muerte, pero hay grupos sociales que se fanatizan y radicalizan violentamente y que en ese punto se acercan más a un yihadista que a otra cosa, con todas las diferencias que puede haber en cuanto a su forma de trabajar, de actuar. Hay que destacar que muchas sectas actúan en España porque la agresión psicológica es muy difícil de probar en la justicia.
a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con una agresión sexual. Aunque de esto también podríamos discutir mucho, largo y además increpar a más de uno. Pero ese es un tema que no nos compete, o por lo menos no nos ocupa hoy. En fin, que es fácil actuar al margen de la justicia para una secta en España. Vamos a conocer cómo está la temperatura sectaria en este país. Vamos a poner nuestro particular termómetro para adentrarnos en las sectas que pululan, algunas de ellas, en España. Comenzaríamos hablando del colectivo Acrópolis, autodenominada como Escuela de Filosofía a la manera clásica y fundada en Argentina. En España plantean que poniendo en práctica las enseñanzas de los grandes sabios de todos los tiempos, pueden llegar a conseguir el ideal de fraternidad universal, la conocida como Acrópolis, y desarrollar las capacidades del individuo. En fin, en este caso se parece mucho a los fines que persigue la masonería, de la que hablábamos la pasada semana, pero claro, aquí descarrilándose, ¿no? Saliéndose del redil o saliéndose de las normas sociales establecidas. Algunos ex integrantes de este colectivo denunciaron agresivos mecanismos de captación, abuso psicológico incluso. Luego hay una que es muy conocida, la Iglesia de la Cienciología. Además tiene un imperio económico brutal, con estrellas de Hollywood, magnates y políticos de todo el mundo. El más conocido quizás Tom Cruise, el actor, que es su imagen principal y destacada. Su teoría se basa en que el extraterrestre Xenu confinó en la Tierra a los malvados tétanos que atacan la moralidad o la moral del hombre. El tratamiento para liberarse cuesta mucho dinero y ese es el dinero que tienen que poner sus integrantes. En fin, que cada uno siga el redil que quiera. Luego están los niños de Dios. Su ideología gira en torno al sexo, que es el gancho con el que atraen a los acólitos, atrae a sus integrantes. En 1978 se cambió el nombre a la Familia del Amor y han sido acusados de continuos acosos sexuales y prostitución infantil incluso. La secta Moon, también en España, generó mucha polémica cuando se instaló en este país. Este grupo es dirigido por el coreano Sung Jung Moon, como decíamos al comienzo de este programa, quien se cree el nuevo Mesías de los cristianos. Para el líder, Jesucristo fue un fracasado como Salvador, ya lo decíamos, y viene a ofrecerse como, padre verdadero de la nueva humanidad. A los testigos de Jehová siempre se les ha tenido ahí en la fina línea entre si son secta o no. Bueno, ellos se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo y su forma de interpretar la Biblia es muy polémica. Su fuerte proselitismo amenaza especialmente a las capas más pobres de la población. Su doctrina de grupo, de colectivo, tienen puntos conflictivos, como por ejemplo, y es conocido, negarse a las transfusiones de sangre o rechazar la propia cruz. Bueno, rechazar la cruz es algo que tampoco es un síntoma de ser una secta, porque entraríamos entonces a valorar si la religión o si el catolicismo es una secta, ¿no? Este es un tema interesante y que muy poca gente lo quiere tocar, pero podríamos tocarlo en alguna ocasión. ¿Es la Iglesia Católica una secta? Esa es la pregunta. Bueno, oficialmente no está catalogada como tal. Si me lo preguntas a mí, tengo el convencimiento de que si no lo es, actúa como tal, pero en fin, daría también para un programa. Los testigos de Jehová siempre han estado en esa frontera de si son secta o no, del mismo modo que debería de estarlo el propio catolicismo. Luego está la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias, la conocida como Gnosis. Es un grupo que nació en Colombia, de la mano de Samael Aun Weohs. Su doctrina y rituales defienden, por ejemplo, la magia sexual, que el hombre no debe eyacular ni la mujer llegar al orgasmo. Hay más. Tenemos el Palmar de Troya. De este sí quiero hacer un monográfico en alguna ocasión. El Palmar de Troya, este es un movimiento que nace, si no recuerdo mal, en los años 60. Clemente Domínguez fue su fundador.
Y en el año, pues, este hombre nació en el año 1946, o 45, 46. Bueno, pues este hombre construye una comunidad toda a su alrededor y se autodenomina Papa, concretamente Benedicto XVII. Él era vidente y hablaba con la Virgen. Bueno, protagonizó un cisma en la iglesia. Construyó una gran catedral y radicalizó el catolicismo hasta niveles que ya se habían olvidado. En fin, es una secta en toda la amplitud de la palabra. Buscaban salvar a la Iglesia Católica a través de lo auténtico, de lo puro, de lo ario. Clemente quedó ciego por un accidente y gozó del beneplácito de sus seguidores, lo adoraban. Luego ya ha pasado lo que ha pasado, ¿no? El papamóvil es un cochazo, las cuentas corrientes hay que ver, y en fin, de esta historia sí quiero hablar en alguna ocasión de forma monográfica, largo y tendido. Hablaremos de este particular expediente en otra ocasión. ¿Y el Opus Dei es una secta? Esto habría que tenerlo en cuenta. Esta institución perteneciente a la Iglesia Católica funciona como un grupo de presión social y político, eso es evidente. Su gran líder, José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en el año 2002 por Juan Pablo II. El grupo católico exige una especie de voto monástico, aunque no en un monasterio, sino en medio de la sociedad, en mitad de la sociedad, formando parte de esta. El Opus Dei se puede considerar una sociedad peligrosa e inclinada al poder y al dinero. Por lo tanto, si la pregunta es ¿el Opus Dei es una secta?, probablemente, si la pregunta me la haces a mí, la respuesta sea con dos letras muy, muy, muy grandes. La S y la I. Sí, por supuesto que sí. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. La ciencia oculta, parapsicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13. La puerta que se abre al otro lado. Seguimos en este tiempo de radio Ángulo 13. Sí que hace calor esta noche y sí que estamos tocando un tema realmente desconocido, interesante e inquietante. Los seguidores de Ángulo 13 saben porque llevan años escuchándonos y porque por mi acento se delata que se hace este programa desde las Islas Canarias, y no me gustaría avanzar en este programa de hoy sin hablar de algunas sectas que operan en la comunidad Canarias. Canarias, junto a la zona del Levante español, está considerada la mayor área de proliferación de sectas de todo el país. Yo creo que de las más importantes de Europa. En la década de los 90 se alcanzaron niveles históricos en la implantación de sectas en el archipiélago canario, destacando las sectas de corte milenarista, anunciadoras de la llegada del fin del mundo. En la actualidad, el índice de actividades de este tipo, pues hay que decirlo, vuelve a repuntar, quizás como resultado del azote de la criminal crisis económica o, bueno, en fin, sea por lo que sea, vuelve a haber un repunte de estos colectivos en Canarias. Si buscamos algunos ejemplos, podemos mencionar a las hermanas del Halo de Belcebú, menudo nombrecito. Una secta integrada exclusivamente por mujeres y que tenía su sede en una casa ubicada en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Arona. Hablamos de una secta perfectamente consolidada en Valencia, en Castellón y en algunas zonas de Andalucía, como por ejemplo en Huelva. Estas mujeres adoran a Astarot, un demonio que se caracteriza por poseer una marcada corona y que sujeta una serpiente en una mano mientras galopa sobre un perro, sobre un cánido próximo a un dragón. Es una mezcla, ¿no? En fin, que estas hermanitas del Halo de Belcebú en Canarias están presentes, pero no son las únicas. Otras de las sectas que se han detectado es la conocida como los Niños de Dios,
Fue fundada en 1919 por el pastor evangelista de origen norteamericano David Berg. Este grupo sectario basa todos sus actos y creencias en una libre interpretación de su líder sobre la Biblia. Gana adeptos a través de terapias para drogadictos y alcohólicos. Con estas personas les resulta mucho más rápido anular la voluntad y reclutarlos para que, según fuentes policiales, puedan practicar actos violentos o hacer apología de la violencia. Otro colectivo, Ordo Illuminatorum, también se ha afincado en Canarias, en Tenerife, concretamente lo sé con, vamos a decirlo, con buenos datos. Medio centenar de adeptos, que se sepa, y con marcada tendencia a la extrema derecha. Su fundación fue realizada por un grupo de masones desviados y obsesionados por el sexo tántrico. Luego está la Ordo Templis Orientis, que es la rama femenina de la Illuminatorum. Y tiene como principal actividad pues todos los trabajos que iniciaron los templarios tantos siglos atrás. Ritualística basada en orgías sexuales y grandes dosis de sadismo. La secta Satori, ahí queda eso, menuda. Es otra de las agrupaciones que campan a sus anchas en Canarias y que está liderada por una mujer de origen ruso que está afincada en Santiago del Teide, en Tenerife. De esta secta se sabe que sus integrantes ascienden a cerca de un centenar y que se muestran públicamente en la prensa rusa con el signo SSS, correspondiente a Sol, Sexo y Sangre, como reclamo para que los ciudadanos rusos viajen hasta Canarias. Otra, la asociación Maikari Luz Verdadera, Sukoyo Maikari, creo que es la persona que se relaciona con ella. Es otra de las, vamos a decir, consideradas como sectas destructivas. Busca la implantación en Canarias, lentamente pero con efectividad. Los seguidores de esta agrupación son constantemente amenazados con el daño físico e incluso se les induce a padecer enfermedades para luego ofrecerles los remedios a precios elevadísimos, ¿no? En fin, perjudiciales para la salud de las personas. Son reprogramados los integrantes de esta secta. ¿Para qué? Pues para que sirvan para cumplir cualquier misión que se les mande, se les encomiende. Dicho de otro modo, en esta agrupación las prácticas están dirigidas a lavar el cerebro de sus adeptos para alcanzar el dominio total de la persona. En fin, esto es solo un ligero esbozo de los grupos pseudoclanes que actúan en Canarias. No son todos, solamente una muestra que puede dejarse entrever en una realidad a la que no podemos darle la espalda. Una realidad opaca, no exenta de peligros para los integrantes y evidentemente para toda la sociedad. Yo creo que es oportuno señalar que tampoco hay que ponerse nervioso, que hay que tener cierta tranquilidad sobre el asunto porque gran parte de estas entidades sectarias están siendo controladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tienen un cerco estrecho, lo más estrecho posible, en torno a ellas. Se sabe dónde están, se sabe en qué operan, pero claro, insisto y me repito, como es muy difícil legalmente pillarlas, pues simplemente hay que monitorizarlas, vigilarlas, mantenerlas cercadas y esperándolas venir, viéndolas venir como ya en su día ocurrió, por ejemplo, con la secta de Heide Fiscau, que pretendía inmolarse con un montón de personas en las cañadas del Teide. En fin, eso ya hace muchos años, pero que estos colectivos están vigilados, o por lo menos en la medida de lo posible. Las ciencias ocultas, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. ¿Tú duermes en esta cama? ¿Esta es tu cama? Sí. ¿Duermes solita? ¿Con quién duermes? Con ella, con Narita y esta cama. ¿De quién es el cuarto? De todos. Ah, este es el cuarto de todos. Sí. A ver, enséñame. ¿Esta es tú? ¿La cama de? Los 4 niños. ¿Y allá quién duerme? En este ladito, ¿quién duerme? Silvana. Silvana. ¿Así se llama Silvana? ¿Así le dicen ustedes? Sí. ¿Y la bebé cómo se llama? Naomi. Naomi, la bebé Naomi. Cuando llegó la policía, una de las pequeñas repetía un discurso aparentemente aprendido, aleccionada para proteger al líder. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? A ver.
A ver, me jugué. Patricia. Acá no hay ninguna Patricia. ¿Qué dicen? Nada, no hay. ¿Dónde está ¿Dónde está Marita, ¿dónde está? Acá no hay nadie que se llame Patricia. Mi amor, tranquila. Por favor, tranquilita, ¿ya? Ya, mi amor, tranquilita, abrázame. ¿Dónde está Narita? Ven, Acá no hay ninguna Patricia. Ven. No, espere, No pasa nada. No pasa nada, tranquila. ¿Qué pasó? Ya, Ven, mami, no pasa nada. Ven, mi amor, ven. Vamos, no se lleven a mi tía. No dice muy bien, queremos venir a visitarlo, Tomás. ¿Ya? Queremos saber cómo están ustedes. Gracias por esa presión de usted. Patricia Aguilar, la española que fue captada por una secta de Perú, regresó a casa después de pasar 1 año y medio en el país sudamericano. Con la vuelta a casa de Patricia se acaba la pesadilla de esta ilicitana que vivía en una especie de cuadra ubicada en una zona considerada peligrosa de la selva peruana, donde además tenía a su cuidado a varios menores sucios y totalmente desnutridos. Llegados a este punto, me gustaría emitir una entrevista que realiza un canal de televisión de Perú a Patricia Aguilar, antes de haber sido rescatada de su entrecomillado cautiverio, y lo entrecomillo porque ella afirma ser libre y mayor de edad. La familia de Patricia Aguilar comenzó una búsqueda y pronto denunció que había caído en manos de la presunta secta liderada por Félix Steven Manrique. Si bien la propia joven se presentó en varios medios de comunicación donde afirmó que se encontraba junto a él por su propia voluntad. Escuchamos una de las entrevistas que esta joven concedió a una televisión peruana. La ciudadana española de 18 años, Patricia Aguilar Poveda, ha accedido a brindarnos esta entrevista en un parque en La Molina, donde se encuentra viviendo desde hace aproximadamente 2 meses. Sí, más o menos. Gracias por tu tiempo, Patricia. Ya, muchas gracias a ustedes por atenderme. La primera pregunta es, ¿tú fuiste captada, seducida, secuestrada por el príncipe Gurdjieff? Conózcase como Félix Steven Manrique Gómez. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no fui captada por nadie, por ningún príncipe Gurdjieff, ningún tipo de secta gnóstica, ni ningún tipo de institución religiosa. Y bueno, con respecto a este personaje conocido como esta persona, el señor Steven, ¿no? Debo decir que se le ha acusado sin pruebas de que él es este personaje, ¿no? Primeramente porque este personaje, según lo que he leído, pone que tiene varias esposas, varias mujeres, como 9, así me ha parecido ver. Y bueno, el señor Steven no tiene. ¿Tú te refieres a Steven Manrique como señor? Sí. ¿Cuál es tu relación con él? Mi relación con él es de amistad y laboral. 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 ¿Tú trabajas para él? Yo trabajo para él, es el presidente de la ONG Coracom, ¿no? Yo pertenezco a la ONG Coracom y bueno, trabajo allí y bastante bien, ¿no? Por eso me dirijo a él como señor. Pues, es amigo, pero también es mi jefe, ¿no? De algún modo tengo que tener algún tipo de respeto. Coracom significa corazón compasivo. Asociación de Corazón Compasivo, sí. Y bueno, básicamente se dedica al estudio de la teología universal, antropología, bueno, todo esto, ¿no? ¿Dónde queda Coracom? Coracom queda en el centro de Lima, cerca de Lima. Por allí queda. ¿En Girónica, 911? Sí. Esa casa está abandonada. Otra cosa, discúlpeme, pero me ha parecido muy mal. Esa es la dirección actualizada, ¿no? Pero me ha parecido muy mal que se haya publicado en las redes sociales, medios de comunicación, direcciones, porque nos están poniendo a nosotros en peligro. Sí, pero allí no existe nada. Sí existe, señor. Yo estoy allí, yo he tocado la puerta. Bueno, yo también he estado allí, señor. Patricia, el señor Steven Manrique te presentaba como su esposa. ¿En qué momento me ha presentado como su esposa? Porque nunca jamás ha sucedido eso, señor. ¿No vivías con otras 2 mujeres y 4 menores? Mire, señor, para empezar... en la cuadra 50 de la línea colonial. Aquí en Perú, la gente vive
en grupo, ¿no? Porque la verdad, como está la economía aquí en este país... Tengo y todo testigos eso, bueno, de que él te presentaba como su esposa y que tú solamente salías a comprar el pan. Discúlpeme, pero él jamás me ha presentado como su esposa, porque no soy su esposa. Pero tú vivías con él. Yo sí he vivido con él y bueno, he vivido también en su casa y lo he dicho así, sí. Vivías con otras 2 mujeres, tú vivías con ellos. Yo he estado viviendo con ellos, sí. Y la verdad me parece muy mal lo que se dice, ¿no? De que son sus esposas, no, cosas así, ¿no? ¿Tú no eres su esposa? No soy su esposa, señor. Yo de hecho no tengo pareja actualmente. ¿Ese departamento dormían todos juntos? ¿En una ¿Había sola habitación? No, había habitaciones. Igual que hay habitaciones, hay camas. ¿Cómo se mantenían? Porque Steven no trabajaba. Nos manteníamos de otros trabajos. Pero son cosas privadas que yo, la verdad, yo no sé si usted tendrá autorización, pero yo no he pedido autorización a estas personas como para hablar de sus vidas privadas. No puedo. Supongo que lo comprenderá usted. ¿Usted sabe que Steven tenía denuncias por agresión física y verbal y que perdió un juicio por alimentos? Tiene denuncias de su tía, sí sé que ha tenido denuncias de su tía por agresión familiar, porque esta persona, ¿no? O sea, el señor Steven trabajaba en vigilancia, ¿no? Por la noche y él tenía que salir. Y esta persona, ¿no? Su tía le cerró la puerta, le puso el cerrojo, le pasó la llave y no le dejaba salir. Y él lo que hizo fue romper el cerrojo para poder salir y irse a trabajar. Y ella le denunció por eso. Pero, por ejemplo, el señor Steven no tiene ninguna denuncia de ninguna mujer. ¿Dónde está Steven en este momento? En estos momentos el señor Steven está incapacitado debido a esta noticia que se le ha venido encima. ¿No se ha ido con su primera esposa y sus menores hijos? No, señor. No se encuentra. Los abuelos de esos pequeños están muy preocupados, no están estudiando y no saben si van a comer porque él está pidiendo dinero. ¿Sabe la situación de esos pequeños? Señor, yo sé todo eso, señor, no se preocupe. Y está bien, no va a pasar nada. No está. ¿Por qué está tan segura de eso? No. Porque yo he hablado yo estoy en contacto con el señor Steven. El señor Steven se hace llamar Príncipe Gurdjieff. No, señor. La contactó usted el 2015 y le pidió bajo su cuenta de Facebook, Steven Martínez, que conversaran inbox, luego de que usted dijo que había tenido una aparición en su casa. No, señor. Yo no he comentado, no recuerdo ese tipo de comentarios. ¿Quién envió el correo a su padre diciéndole que pronto volvería y le presentaría a su nieto y a su yerno? Yo no he mandado ese mensaje y ya me lo preguntaron y ya he contestado. No me mandarían ese mensaje. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. La joven vivía en la selva peruana con un hijo recién nacido y con otras mujeres delgadas y con signos de violencia. Llama la atención cómo ha adquirido el acento peruano, con qué velocidad ha aprendido o ha adoptado el habla. Cuando se la rescató el pasado 4 de julio, junto a ella también se hallaban varias mujeres muy delgadas y con signos de violencia. El líder de la secta conocida como Gnosis, Félix Steven Manrique, captaba a todas ellas a través de las redes sociales. Patricia Aguilar se marchó de su casa de Elche el 7 de enero de 2017, tras cumplir la mayoría de edad, cuando Félix Steven Manrique supuestamente la convenció a través de Internet para que huyera a Perú y se uniera a él, aprovechando que la joven había sufrido la pérdida de un familiar con el que estaba muy unida, estrechamente unida. Patricia fue captada por Internet y abandonó su casa cuando cumplió los 18 años. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero.
Y atendemos ahora, antes de llegar al broche que cierra el programa, a algunos comentarios que nos llegan en redes sociales, concretamente en Twitter. Recuerda que Ángulo 13 está presente en Facebook, Ángulo 13 con número, en Twitter también estamos, Ángulo-13, que puedes visitar nuestra página web, nuestro portal web, www.angulo13.com. Ahí puedes acceder a programas, a reportajes, a artículos, en fin, que estamos por todas partes y algunas que se me olvida. A través de Twitter nos llega esta semana un comentario de Hombre de Negro, de @Betty_Marron, y nos comenta lo siguiente. Dice: interesantísimo tema, refiriéndose a las sectas. Mi pregunta es, ¿aún existen grupos al margen de la ley para sacar por la fuerza a gente de las sectas y desprogramarlas por encargo de familiares, etcétera? Creo que Manuel Carballal ha dicho en varias ocasiones que las mejores personas de la sociedad son las más susceptibles de acabar en una secta. ¿Estás de acuerdo con esto? Muchas gracias por tus interesantísimos programas. Bueno, pues gracias a ti, Hombre de Negro, por partes. Sobre si existen actualmente grupos que al margen de la ley actúan para sacar a miembros de las sectas, pagados por familiares o por colectivos, yo personalmente lo desconozco. Yo no estoy en ese primer frente de acción referido a las sectas. Mencionabas a Manuel Carballal, uno de los grandes, por supuesto. Quizás sea la persona más indicada, una de ellas, para responderte a esta pregunta. A mí me gustaría pensar que sí. Y yo sé que esto puede ser polémico porque apoyar algo que se hace al margen de la ley es complicado. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando la ley no puede actuar, no sabe actuar o no quiere actuar frente a determinadas cosas, cuando se está sufriendo, padeciendo algo como tener a un familiar, un hijo, un sobrino, una madre, un hermano, en un colectivo destructivo como una secta, haces todo lo que puedes. Y si lo que puedes es pagar para que alguien lo saque de ahí, pues... En fin, yo creo que más de uno lo haría o lo haríamos. Lo deseable es no vernos en esa situación para no tener que imaginarla. Pero, honestamente, no tengo ni idea de si este tipo de grupos siguen funcionando. Hoy en día la sociedad de la información también permite tener mayor contacto y acceso a estos colectivos, por muy blindados que estén. Pero no sabría qué decirte. Insisto, si yo me viese en el caso de uno de estos familiares, probablemente ni me lo pensaría dos veces. Y si estoy de acuerdo con esta afirmación que dice Manuel Carballal, de que las mejores personas de la sociedad son las más susceptibles a acabar en una secta, bueno, pues depende de cómo se mire. Así, de modo genérico, te diría que no estoy del todo de acuerdo. ¿Qué es una mejor persona o qué es ser peor persona? Mejor persona, ¿quién es? La que está bien situada socialmente, la que el padre o una madre de familia, quien ha tenido éxito en su trabajo, en su formación. ¿Qué es la mejor persona? ¿La que dona dinero a las ONG o forma parte de ellas? ¿O qué es una mala persona? No sé, ¿alguien por ser drogadicto es buena o mala persona? No lo sabría decir. Creo que el concepto bueno o mala persona es más allá, es más amplio, o es más abstracto. No lo digo, más abstracto, ¿no? Si se puede decir así. Creo que en realidad para formar parte de estos colectivos, para que seas acaparado por una de estas sectas, no tienes que ser ni bueno ni malo, más bien tendrías que ser manipulable. Y ahí sí que coincidiría yo con Manuel Carballal, es decir, es más fácil de manipular a aquellas personas que no son rebeldes, que son buenas por naturaleza, ¿no? Por decir así, que son nobles de alguna manera. Pero bueno, que todos somos susceptibles de formar parte de estos colectivos en un momento dado de nuestra vida. En esos momentos de altibajo es donde la pesca suele dar ganancias al pescador. Gracias por ese comentario que nos haces en Twitter. Ya no tengo más tiempo que dar a este ángulo 13. Buscamos el jingle que abre la puerta, el pórtico para abandonar el espacio radiofónico de esta semana. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero.